porque se llevaron a Zeus y entonces empezaron a temer por sus vidas. Y veía yo que también hubo como una invasión de gigantes, que estos gigantes venían de otras tierras. Se ve muy raro porque se ve como si vinieran caminando por el mar. Entonces, en cuanto ves que hace rato te decía yo que así como llegó el rayo de Zeus, así se lo llevaron. Cuando se lo llevaron, pareciera como que llegaron estos gigantes a querer invadir y entonces los seres mitológicos tuvieron que huir y a esconderse. Hola, chicas, ¿cómo están? Muy Hola, bien. todo bien. Todo bien. Vamos a hacer una exploración de la isla de Creta, que ha estado rondando, y vamos a ver qué sale. No vamos a decir más, mejor vamos y luego conversamos al final. ¿Les parece? Sí, porque te estás poniendo verde. Sí, mira, mira. Así. Aparte nos dio como sueño, Sí. como raro. Sí, como esta parte como Mm. si se fuera. Ya sé. Bueno, entonces vamos, chicas, cierran sus ojos. Acerca de la historia o de lo que nos desean mostrar de la isla de Creta. Y me dices, Adri, ¿qué ves? Fuera una plataforma en la séptima dimensión y en esta plataforma es como si fuera una fábrica de juguetes que están haciendo alguno, y digo de juguetes porque es como si estuvieran creando diferentes especies, diferentes animales, pero como una combinación muy extraña, que ahora no lo vemos en la Tierra, ¿no? Que siempre lo hemos visto como mitología, incluso algunos de los animales o seres, más bien no podrían ser como animales, son seres, y estos seres incluso han estado en la Tierra antes de nuestros tiempos y son muy diferentes, no se habían visto. Uno de ellos es como si fuera como una gallina, pero y sus patas son como muy largas y el cuello lo tiene como si fueran de oro. Y así hay varios seres que están creando en esta plataforma. Es una plataforma muy grande que nos estamos alejando Charo y yo, y se ve como si fuera un planetoide, porque se ve como, incluso se ve como se ve Marte, que nos enseñan Marte, que tienen cráteres, que se ve medio rojo. Si nos alejamos un poco, se ve entre rojo y como café, y se ve como un lugar muy árido, como un planeta tal cual. Pero ya al acercarnos es esta plataforma donde están creando estos seres. ¿Quién es Adri? Aquí hay unos genetistas y veo a 2 de ellos que son muy altos, que son azules, y estos vienen de Antares, son 2. Veo a una, es femenina y es como si fuera una especie de oruga. Veo trato de ver qué energía tiene y es una energía neutra. Ella está como muy concentrada en lo que está haciendo, en lo que están creando. Y ella viene de la estrella X833 que se encuentra en la constelación de Orión. Y también es como un ser. Es como chaparrito, tiene sus extremidades muy largas, su cuerpo es como si lo aplastaran y es como anchito, tiene unas patitas muy largas
y sí tiene como si se le formaran dedos como los que tenemos nosotros. Él viene de... Espera, porque me está mostrando como si tuviera dos orígenes. Él viene realmente de la constelación de Venus, de la parte de Venus, pero él dice, o bueno, me acerco y lo que veo es que a él o estudió o llevó esta parte de los genetistas, igual la llevó en Antares, pero él realmente su origen no es Antares. Ellos cuatro son como los que están o los que están a cargo de estas, pues no son experimentos, más bien de estas creaciones de envases, porque lo que veo es que ya al cuerpo este envase sí están entrando esencias. Es decir, ellos fabricaron, bueno, sí crearon algunos ajá. de los seres de la mitología, es lo que nos estás diciendo. Sí, que estuvieron aquí en la Tierra y específicamente en la isla de Creta. Ok, y eso lo estás viendo ya para pasar con Charo, ¿en qué tiempo de la Tierra? Antes de que incluso existieran los neandertales. O sea, antes de que empezaran a llegar ya a crear, a habitar con cuerpos humanos y todo en la Tierra, mucho antes. Mucho antes, ok. Muy bien, voy con Charo. ¿Qué ves, Charito? Empecé viendo la isla, la forma de la isla y una luz blanca iluminando hacia abajo. Y entonces me fui a ver de dónde venía esta luz y fue cuando Adri empezó a decirte de la plataforma y de este planeta y de estas esencias haciendo estas creaciones. Pero de pronto volví a ver la isla y desde la luz como que empecé a ver hacia abajo otra vez de por qué, y cómo estaban creando la isla como con la forma de un unicornio, pero sin patas. Y entonces ese unicornio parecía como si lo movieran y como si estuvieran anclando la isla al fondo del mar. Pero cuando me estaba fijando así en la luz esta bajando, veía yo cómo bajaban a estos seres que te estaba comentando, Adri, pero a la vez como que se hizo el tiempo para adelante y empecé a ver que bajaban también a unos hombres y mujeres, pero lo que veía yo es que tenían el envase humano, pero dentro no son humanos. O sea, es como si hubieran tenido una parte de clonaciones, estoy viendo ya ahorita, unos como frascos enormes en donde se ve como si fueran de estos gabinetes donde guardan luego cosas en las oficinas, como casi ¿cómo se llaman estos? Que son de lámina, pero dentro de eso están cuerpos humanos y esos cuerpos humanos están vacíos y lo que hacen es que meten una esencia de uno de estos seres, o sea, como que empezaron a hacer creaciones diferentes y a bajarlos a esta parte de la isla. Y después empecé a ver cómo esta luz creaba una barrera alrededor de toda la isla, impidiendo siquiera que fueran vistos por otros. Y luego empecé a ver unas naves con unos romanos. Me llega como la época de este Alejandro Magno, en donde empezaron a querer invadir, y de pronto se quitó la luz y dejó de proteger la isla. Y entonces los romanos llegaron a invadir, pero se encontraron con gigantes y se encontraron
con este tipo de creaciones extrañas, incluyendo a los envases estos que tienen una característica muy peculiar, porque se les encienden los ojos como con una luz roja y hacen como si fuera un rayo láser que queman por completo los cuerpos humanos. Entonces, Charo, tú estás, a ver, primero, tú dices que crearon la isla. Es decir, la isla, ¿cómo es que la crearon? Pareciera como si fueran bajando pedazos y a la vez jalando, como si hubieran bajado ciertos pedazos como de piedras y hay una piedra en específico que parece como un imán y entonces empezó a jalar tierra del mar y se ve como si hubiera salido un volcán y de ese como volcán se empezó a crear empezaron a armar, como si fuera masita la tierra, empezaron a armar la forma de la isla. Y los que la crearon, como dices, fueron los de la plataforma que vio Adri. Sí, estos genetistas. Estos genetistas. Y entonces luego tú dices que viste un rayo. El rayo venía de esa plataforma. Sí, así fue como empecé a ver todo el rayo y luego ya la plataforma en donde estaba Adri que alcancé ahí. Bueno, y entonces ya para pasar con Adri, aquí tú dices que después la dejaron de cuidar, por decir, y entonces ya la abandonaron como a su suerte. Lo que estaban haciendo era parte de un experimento de saber si su creación funcionaba o no para protegerse ellos solos. O sea, a la hora que quitaron el rayo, era como si ese rayo hiciera esta pared protectora todo alrededor de la isla. Y la quitaron para ver si su creación se podía proteger. Bueno, y Charo, ¿esos humanos que bajaron ahí eran dioses o eran humanos? Hay dos que los hicieron como líderes y que en cuanto me preguntas veo que pusieron una parte de la esencia de estos dos que te dijo Adri, el de Venus y la de Venus y el de Antares y pusieron una parte de su esencia en estos dos que se ven como si fueran reyes. Ok. Adri, dime qué estás viendo y ahorita te pregunto. Ahorita que te platicaba Charo que lo dejan, esta isla la dejan, ¿no?, como desprotegida, por llamarlo de alguna forma, empiezo a ver que si fuera como una maqueta, como si ya en esta plataforma que vimos tuvieran una maqueta. Y al principio esta maqueta como que iban moviendo las piezas o iban moviendo estos seres. Entonces, al momento que la dejan como de lado, efectivamente así fue tal cual. O sea, dejaron su creación en la tierra, ellos voltearon a otra creación y simplemente lo dejaron. Al momento de que lo dejan es cuando otros seres, y es lo que estoy viendo, es un Cthulhu, voltea a ver esta energía, porque es una energía muy fuerte, es una energía también de algunos de estos seres que dejaron aquí, que tiene una energía muy brillante, es demasiada energía la que maneja esta isla, entonces es como si fuera un faro, y los llamó totalmente como a los mosquitos cuando está un foco y van así todos, así fue, como que en el momento que ellos dejan de protegerla, los demás voltean a verla. Y entonces les llama la atención esta parte de cómo hay tanta energía, cómo hay tanta luz, qué es lo que está pasando en este lugar. Entonces, Adri, ahí se dice que nació Zeus. ¿Son estos seres que vio Charo o estamos viendo otra época? No, ya es una época después de que voltearon, de que ya no fue más protegida esta isla, y efectivamente llega un ser como Zeus, como un dios, y lo ponen en esta isla, pero ya lo ponen ya negativizado, y una parte
no totalmente negativizado, es como si fuera este Dios que puede lograr muchísimas cosas, pero también es un Dios que tiene como esta parte que tienen estos seres regresivos. Ellos empiezan a poner en Zeus particularmente esta parte de poder crear cosas buenas, de poder hacer creaciones en la tierra, pero que también tiene esta parte muy, muy negativa y que cuando la saca puede crear muchísimo daño. Entonces sí nació ahí Zeus, por decirlo, o llegó ahí Zeus a esa isla después de que ya la habían puesto y de que habían puesto algunos envases, llega ahí Zeus. Así es. ¿De quién es la energía que tiene Zeus? Porque dices que en una parte es positiva y otra no tanto. Ellos empiezan a... lo que veo también es que estas razas regresivas también tienen a sus propios genetistas. Claro. Ellos también van creando y ellos también van haciendo combinaciones. Y este Zeus tiene como una energía de este Cthulhu, que fue el primero que volteó a ver la isla, como de las primeras razas que voltearon a verla, pero también tiene energía de un envase que tenían de una mujer de Venus. Él tenía energía femenina. Interesante. Charo, ¿dónde estás? Empecé a seguir un rayo como hecho así, y me empezó a dar muchísimo calor, que no entendía yo por qué sentía yo tanto calor, así como de menopausia, así de... Pero lo que empecé a ver es justo este rayo, fue la creación de Zeus. O sea, no es que naciera... Salud. Gracias. No es que naciera aquí, sino fue como si de ahí, de ese rayo, bajara una energía que creó a este ser. Y lo que te decía Adri, de Venus, pero también de algo muy negativo. Y el rayo se ve como si fuera implantado, pero a la vez fue lo mismo que se lo llevó de la tierra a Zeus. O sea, no es que fue una creación total, no como un dios humano, sino una creación que bajaron, y cuando dejó de servirle se lo llevaron. Cuando dejó de servirles, ¿a quiénes? A el genetista que te estaba diciendo Adri. Ajá. Y a la mujer que tenían encarcelada, una mujer de Venus. Una mujer de Venus. Aquí a nosotros les llamamos dioses, al menos en la mitología, unos seres muy grandes, muy altos, con mucho poder. Observa qué poder tenía Zeus y por qué después ya no le sirvió. El rayo. Tenía el poder del rayo, y ese rayo pareciera como si fuera, por un lado, la destrucción, pero por otro lado, la creación. Pareciera como si el solo hecho de implantar el rayo en un lugar, crecen árboles, crece vegetación, lo implanta en las piedras y se da el oleaje de otra manera, pero a la vez, cuando se siente agredido o que alguien le puede hacer un daño, con ese mismo rayo puede causar terremotos, puede causar que se abra la tierra, destrucción. O sea, sí tiene como mucho Poder. Mucho poder. Sí, sí tiene un poder extraño. Y me llama la atención que él también se le ponen los ojos rojos. Se iluminan sus ojos como si fueran lamparitas rojas en sus ojos cuando utiliza ese poder, por ser una creación. Mira, bueno, y entonces, Charo, ¿Zeus es el mismo que Júpiter o son diferentes? Me llega que son diferentes, porque no lo veo con ningún tipo de relación con Júpiter. Y en Júpiter, en cambio,
cuando voy y busco Zeus en Júpiter, veo un diablo, un demonio. Pero no, pero el dios Júpiter, porque Zeus es el dios de los griegos, pero Júpiter es otro dios que Sí, es otro. también se supone que, exacto, es No, otro. es otro, es otro. Tiene unas características luciferinas. Ok. Ujú. Adri, ¿por qué escogieron a implantar a Zeus en esa isla en específico? Observa qué hay en ese lugar y dinos lo que veías. Bueno, lo primero que veía cuando preguntaste qué poderes tenía Zeus, él también hizo creación y él creó a otros seres que eran los que llamaban semidioses o otros dioses, él los creó. Y también él tenía el poder, como te dije, la parte de destrucción que él tanto le satisfacía, y lo que hizo fue empezar a sembrar como la envidia y la discordia entre ellos. Eso fue lo que él también tenía como este poder de ir sembrando esta envidia, como una especie de enojo. Es lo que veía yo también. Y perdón, se me olvidó tu pregunta. Bueno, y ahorita te vuelvo a decir, y los semidioses, Adri, se dice que son dioses con humanos. Sí, sí, de estos humanos que ya habitaban la isla. Ajá, sí se juntaron, sí hicieron esa Sí, mixología, sí la hicieron. esa hibridación, ok. Y luego, Adri, ¿por qué en la isla? ¿Qué hay en esa isla para que escogieran específicamente esa isla para que llegara ahí Zeus? Magia, y me están enseñando como si fuera la tierra, Gaia, tal cual, que hay vida, hay creación, hay magia, hay abundancia. La En energía. esa isla, energía total de abundancia. Abundancia me refiero a esta vida, a esta creación, a esta magia, había, lo que veo es que era como mucha vegetación, como muchos seres muy mágicos y una energía positiva muy elevada. ¿Esto es porque así crearon la isla o por el lugar donde pusieron la isla? Por las dos. Primero por los seres que pusieron, por cómo la crearon, y después cómo la conectan al mar. Ya ves que al principio Charo te dijo que estaba como conectada al mar. Al conectarla al mar, como que hicieron que potencializara su abundancia por el agua, por los seres que hay en el mar. Ok. ¿Qué veía Charo? Estaba viendo la piedra esta que te decía yo que era como imán, pareciera como si estuviera irradiando y se conectara con el resto de la tierra y de las demás piedras de la isla, generando una energía muy fuerte, muy fuerte, que se hizo lo que te decía Adri, esto de la magia, ¿no? De la fuerza mágica de la tierra, porque son piedras traídas, no son piedras que hay en la tierra. Vienen de la plataforma esta y de otras partes. Y a la vez veía yo que Zeus lo que también implementó más que nada con esta cuestión que te decía Adri de como la parte negativa, el ego, porque lo crearon en una forma grande, fornido, con un pelo amarillo, así como oro, como todo el dorado, atrayendo tanta energía y tanta luz hacia él. Pero el ego fue algo que también dejó muy implantado. Y Charo, ¿Creta es lo mismo que Arcadia? No, no. Como Arcadia veo otra cosa y veo una isla más pequeña cerca, pero veo que esa isla sí es de la Tierra. Esa no tiene esta energía, no se siente esa misma energía, se siente
se siente distinto, se siente como parte de un poco de tierra. O sea, ¿no le ves algo especial? Arcadia. Veo que hay seres iguales que los que había en un principio en Creta, pero pareciera como si hubieran hecho un prototipo para intentar hacer creaciones iguales, pero no les funcionó porque la energía es distinta. ¿Y Arcadia y Creta tenían relación? ¿Estaban igual, o sea, en el mismo tiempo o ves tiempos diferentes? Hay algo que ver con la cerámica. Pareciera como si los tiempos se manejaran a partir de la relación comercial, pero comercial hacia, también con mujeres. Llevaban mujeres de Arcadia a Creta para tratar de tener eh, semidioses y descendientes y linaje de los que estaban en Creta. Pero en cuanto salían de Creta, no podían llegar a Arcadia. No, y se crearon otro tipo de seres, pero distintos, como oscuros, como sin vida, ¿Por, grises, por qué no podían llegar a Arcadia? porque había como hay una situación de la frecuencia, ¿no? La energía Eso. que se maneja tiene una frecuencia distinta a la que tiene Arcadia. Entonces, en Arcadia la frecuencia es como más baja, como no luminosa. Bueno, porque ahora se maneja que era muy alta la frecuencia. En Arcadia. Ujú. En un principio sí había frecuencia alta por la cuestión de los seres que bajaron ahí, de los seres que estuvieron poniendo, pero después se bajó muchísimo por ¿Qué lo seres mismo. pusieron en Arcadia y quién los puso? El Cthulhus que veíamos al principio volvió a intentar hacerlo, pero esa vez ahí no hay la intervención de una mujer de Venus. Ahí veo una sucuba. Entonces, en un principio tenían como una frecuencia alta porque por la calidad de la tierra me llega como lo que había dentro de la tierra, pero llegó un punto en que la abundancia se fue acabando y la frecuencia bajó por completo. Muy bien. Adri, ¿qué ves? Bueno, yo me conecté con Arcadia y como mencionaste, son en tiempos distintos. También la frecuencia de Arcadia sí era muy elevada, como te mencionaba Charo, y Arcadia fue un poco antes de Creta y sí tenía una energía muy elevada. Lo que veo es que sí es de la Tierra, Arcadia, y que en la parte como del medio, por decirlo, entre la tierra ya hay como muchos cristales. Lo que veo son muchos cristales. Hay unos cristales morados, unos con tonos rosas, unos blancos, pero con la luz del otro se pueden ver como si fueran de tono arcoíris, y esto hacía que tuviera una energía muy, muy alta. Incluso esos cristales siguen todavía en Arcadia. Había seres en Arcadia, seres ya que crearon en la tierra, que surgieron de la tierra como tipo gnomos, más o menos, como estos seres, pero lo que veo también es que empiezan a bajar como unos seres grandes, como si fueran de roca, como si fueran sí, como de roca, y tienen incluso picos, y ellos empiezan a bajar, y es cuando se empieza a bajar la frecuencia de Arcadia, y es como cuando llegan los españoles a muchas partes de América y empiezan a fundar las iglesias encima de lo que había, de sus templos y de todo, empiezan a formar las iglesias. Aquí fue igual. Estos seres empiezan a poner todo encima de lo que había, encima de los seres que había,
y entonces por eso queda aplastada y estos cristales quedan bloqueados. Entonces al estar bloqueados no les da la energía del sol, que era lo que los mantenía activos y era lo que le daba también la energía positiva a Arcadia. Es decir, Arcadia sigue, Adri. Sí, yo la veo todavía. Pero ya no ya se apagó, por llamarlo Exacto, de está como algunos, está apagada. Ok. Y entonces, Adri, para seguir, aquí se dice que en esa isla de Creta también está pues toda la historia del Minotauro y de los otros seres que llegaron después con la mitología. Todo eso es real, porque ya vimos que Zeus sí estuvo, pero Sí. todo lo demás sí es real, toda la mitología que bueno, mito, ¿no? Todo este mito sobre estas historias es real, Adri, ¿qué ves? Sí, fueron unos de los envases que pusieron de esta plataforma, de que estos genetistas realizaron. Bueno, para que quede claro, Adri, los genetistas realizaron unos envases y los bajaron y los dejaron ahí. Después llegó Zeus. Sí. Y esos envases que habían antes se fueron quedando durante la época de Zeus, ¿es eso? Así es, se y quedaron, luego estos envases siguieron y después conforme avanzó la era de Zeus, así oigo que le llaman la era, la era de Zeus, pues se fueron extinguiendo, o bueno, se fueron también desapareciendo estos seres. Ajá, y es cuando se juntan los dioses con las mujeres, pues sí, los dioses con las mujeres. Dioses con mujeres. Y se quedan los semidioses y diosas con, exacto, y van quedando. Sí, y que iban quedando. Y también al paso de la era de Zeus, pues estos seres mitológicos también fueron desapareciendo. Porque tenían una energía muy alta. Charo, ¿qué ves? Estaba viendo esto de Arcadia y los cristales y que también tuvo mucho que ver porque se bajara la frecuencia, porque mientras que estaban luminosos, estaba rodeado de ballenas, delfines, arcoíris, como todo muy alto, pero de pronto llegó como una oscuridad, como si fuera una nube oscura y los cetáceos se fueron. O sea, completamente desaparecieron de ahí y eso impidió que siguiera la frecuencia alta. Y luego con respecto a lo que estabas preguntando, yo veía como de estos jardines, como de estos jardines altos, con flores, con maleza, pero a la vez todo muy organizado. Sí, así. Justo eso, Adri, gracias. Y está lloviendo como hubo una época en donde sí estaban conviviendo los seres mitológicos con los humanos y tenían una conexión muy linda como de, me llega sabiduría, me llega cuestiones de medicina, de mucho aprendizaje, pero después fueron desapareciendo o se fueron metiendo en cuevas. Y veía yo cómo a veces todavía hay quien dice de pronto, ay, es que vimos un ser distinto, ¿no? Como hadas, como pequeños luces que brillan en diferentes lugares y son las esencias de estos mismos. ¿Por qué, Charo, se quitó de ahí o se acabó de ahí los seres mitológicos o, como dice Adri, la era de Zeus? Porque se llevaron a Zeus y entonces empezaron a temer por sus vidas. Y veía yo que también hubo como una invasión de gigantes, que estos gigantes venían de otras tierras. Se ve muy raro porque se ve como si vinieran caminando por el mar. Entonces, en cuanto, ves que hace rato te decía yo que así como llegó el rayo de Zeus, así se lo llevaron. Cuando se lo llevaron, pareciera como que llegaron estos gigantes a querer invadir y entonces los seres mitológicos tuvieron que huir y a esconderse.
Sí, se dice que aquí él triunfó sobre los titanes. Yo Ah, supongo que es lo que tú dices. Verifícanos si es los sí, titanes. son los titanes que se ven como gigantes enormes, Ok. pero Bien. llegaron a querer no invadir, querían la energía, querían el poder. Y no me refiero a un poder guerrero, no, el poder que decíamos Adri y yo hace un rato que tenían ellos para protegerse y para sobrevivir y para tener abundancia. O sea, era un poder muy impresionante que les daba no solo la energía que se sentía en la isla, sino también la forma en que fueron creados. Y estos titanes venían buscando eso, robarles el poder. Ok. Entonces, Adri, ahí ya vimos que la mitología sí existió, o bueno, esta parte de la mitología griega sí existió, sí existió Zeus, los semidioses. La pregunta es, ¿cómo era o permitido, porque a lo mejor a nosotros no entendemos eso, de que los dioses, o en este caso Zeus, se dice que su debilidad eran las mujeres? ¿Cómo es que él se podía relacionar con tantas y cómo es que dejó tantos hijos? Él, él obviamente era muy grande, muy grande, y esta debilidad que tenía por las mujeres era por esta energía negativa que tenía también en su ser. Y yo lo que veo es que es algo como muy chistoso, pero tenía como cuerpecitos humanos, como envases llenos de su energía, y eran los que tenían relación con las mujeres, porque tenían la relación tal cual. O sea, no era como hemos visto que algunos seres lo tienen mentalmente y que procrean y todo, no. Aquí en la Tierra ha sido siempre a través de la sexualidad. Es decir, él poseía o se fragmentaba, usaba Se esos fragmentaba. cuerpitos Así es. y él lo Porque era hacía en tanta energía la conciencia, sí, sabía. él sí sabía cómo. Él tenía demasiado poder, demasiado conocimiento. A él le dieron todo. A él le dieron todo. Y esos cuerpitos, Adri, los tenía que en criogenia, en un refrigerador, ahí al lado, ¿cómo? Lo que veo es tal cual esta isla como que habitada y algunas chozas y todo, como que no había mucha infraestructura en esta isla, pero él sí tenía estos cuerpos como en criogenia, y lo que veo es como una cueva. Y entramos a esta cueva, le digo a Charo que me acompañe, y entramos a esta cueva y es como muy húmeda, como si entraras como a otra dimensión, es la sensación que da, y es muy fría, y estos cuerpos estaban ahí. Wow. Charo, dinos qué ves y te pregunto, si no luego se olvida. Estaba viendo que a la vez tenía como sus preferidas a quienes trataba como semidiosas, pero eran solo 3 mujeres. O sea, además de lo que vimos de estos clones y cómo porque son como clones, son igualitos a él, pero en chiquito, pero sus fractales, él tenía estas 3 mujeres que tenía como en un harén, en donde con ellas sí tenía relación, pero se veía muy raro porque pareciera como el grandote con la niñita. Eso, a ese punto quería llegar. Ujú. Pero solo son esas 3 mujeres. Pero además las tiene encintas todo el tiempo. Para él era importante esta cuestión de la abundancia con la mujer. Y me llamó la atención ver cómo le llegaba la energía de sus fractales a él como para seguir poseyendo. Y Charo, él dejó descendencia, o sea, hoy en nuestro presente 2025 hay descendencia de Zeus, o qué sucedió con esos hijos e hijas que tuvo. Pareciera como si en el momento en que lo desaparecieron los apagaron.
Yo de primeras vi a un joven, pero en cuanto te dije esto de que lo apagaron, pareciera como si los desconectaran y se quedaran inertes. Ok, ¿por qué Adri? Y nos dices lo que ves. ¿Por qué Adri se lo llevan, ¿no? Se lo llevan y entonces entiendo que se va terminando, acabando esa mitología griega, que ya veremos después todos los demás. Pero, ¿por qué cierran la mitología? ¿Por qué acaban esa mitología y por qué apagan todos los descendientes? ¿Qué sucedió? Aquí lo que veo es como un consejo. Ujú. Ahí está este Cthulhu. También hay razas positivas. Hay uno de Antares, está Venus, están también de Júpiter, hay varios seres y es un conjunto y entonces dicen que ya es tiempo de renovar. Y entonces lo que veo aquí es que ellos también tienen la Tierra y tienen un reloj de arena y lo van moviendo y dicen que la Tierra siempre va a tener ciclos y cada ciclo significan vidas diferentes en la Tierra y vida se refiere a varios momentos y varias etapas en la Tierra. Estamos hablando de uno de los reseteos, De Adri. los reseteos de la Tierra, ajá. Y entonces por eso queda como mitología, porque no hay Evidencia. claro, o sea, sí hay Ujú, pues monumentos, sí hay ujú. construcciones, pero se dice que aquí pasaron, se dice que aquí Aquí. hubo, o sea, pero Ujú. no hay alguien que cuente tal cual. Exacto. Y sabes que dicen que también era una civilización. Ah. Entonces, es la civilización, ¿cómo le llamaron ellos? Si te llega. No, solo lo llaman la era de Zeus. La era de Zeus, ok. Y, Entonces, dime. perdón, cuando te platicaba, Charo, de estas tres mujeres, él me muestra la carta de la emperatriz Ujú. y así estaban tal cual, Todo el tiempo. todo el tiempo, porque eran muy abundantes, tenían una energía como la emperatriz de abundancia total y de creación. Ok. Entonces, vinieron, jugaron a poner a esto y ya no sirvió, ya no avanzaron y entonces hacemos un reseteo y vámonos. Sí, y no es que no funcionara o esta parte no es que no funcione así, lo vemos Charo y yo, no es que no funcionara, sí funcionó, sí hicieron y todo, Es un pero ciclo. este reloj de arena marca las etapas de la Tierra o los reseteos que tiene que haber. Ese El reloj, fin del Adri, ciclo. ¿dónde está? Ese reloj lo tienen en la 12ª dimensión y está como en una torre, ahí lo tienen custodiado. Hay como si fueran dos atlantes Ujú. custodiándolo. Adri, hoy, donde tú estás, donde estamos nosotros, ¿cómo ves el reloj? Está a 3/4, que ya se consumieron 3/4. O sea, queda un cuartito. Queda un cuartito. Ujú. Mm, interesante. Charo, ¿qué ves? Veía esto del reseteo y el fin de un ciclo. Pareciera como si marca, haz de cuenta como la carta de la rueda de la fortuna, Ujú. marca ciertas etapas, Mm. ciertas necesidades y ¡pum! Se acaba. Y ahí se aparece este reloj de arena. Charo, entonces otra civilización, como le dijeron a Adri, como nos dijeron ahorita, fue la civilización de los dioses romanos, Sí, porque yo te pregunté si Zeus y este Júpiter habían sido el mismo y me dices que no. Entonces esa fue otro otra juego, etapa, otra etapa. sí, de maldad. Ok. Me llega la matanza, la maldad, la agresión. Y
también la mitología celta es otra, entonces, por lo que estamos viendo, no son los mismos, porque hay veces que dicen que son los mismos, que Zeus, Júpiter son los mismos y así, que todos tienen como su homónimo. Pareciera como si se ve un mapa mundi y como si cuando dijiste que empecé a ver cómo se prenden lucecitas rojas, aquí, acá, acá, como si las etapas se fueran marcando según estas lucecitas rojas y según el líder, el dios, el gran poderoso que debe de haber en cada una de esas etapas. Pero no son los mismos. Es como si fuera su homónimo, pero en otra etapa, Sí, con en otro otras tiempo, en características. otro momento, Y sí. con otro Sí, tipo de combinación de esencias. sí. O sea, Eso. como que siempre combinaban las esencias. Eran diferentes. En este caso, al principio lo que vimos, ¿no? Que era como de este Cthulhu con Venus, porque también tenía esencia femenina, que también era parte de la creación. Y son diferentes combinaciones de esencias, diferentes tiempos, pero también lo que veo que como estas líneas de tiempo que se cruzan en algún momento, así están, son líneas de tiempo diferente. Haciendo mezclas distintas. Entonces, lo que estamos viendo es cómo los genetistas de diversas razas se juntan, tienen comités, no sé cómo llamarlo, ustedes me corregirán, Sí. y ellos les dan un pedazo de tierra y entonces ellos hacen su terrario, su arenario, su granja, su ciudad, así como los jueguitos que nos muestran, lo juegan y después dicen, ya entendí, ya aprendí o lo que sea, anotan y entonces hacen ese reseteo y se van. Se cierra el ciclo. Tienen ese tiempo para aprender, jugar, hacer y se cierra el ciclo. Y viene un reseteo. Entonces, Adri, fíjate la pregunta, porque estamos viendo muchas creaciones, muchas. Entonces, ¿cuántos reseteos, Adri, te viene que ha habido en la Tierra y cuántas, lo voy a decir así, humanidades, por llamar diferentes tipos de que han puesto de humanos o de envases? Lo que veo de los reseteos son 12 y ha habido 8 etapas. Al decir 8 etapas, ¿de qué te refieres? De diferentes, Épocas. exacto, diferentes culturas, diferentes habitantes. Eso. Y luego, Adri, ¿nosotros cuál somos? Nosotros somos la 13ª. ¿Cómo es así? Hola. Sí, Aquí ¿cómo, estamos. cómo es así? Ya te fuiste. ¿La 13ª etapa o el 13º reseteo? No, la 13ª etapa. Tú me dijiste antes que habían sido 8. ¿Dónde están las perdidas? No aparecen, están perdidas en esas líneas de tiempo. No hay como no dejaron registro. No hay No hay registro. registros. Es lo que estaba también, por eso me perdí. Estoy buscando como esos registros, en los registros acá chicos de donde vemos todo y no hay. Sí, No hay. sí. Esas etapas están perdidas, no hay nada. De hecho, eso ya habíamos visto que han borrado registros también. Yo no lo había visto con ustedes, pero ahorita estábamos Charo y yo como buscando y dónde están y no hay nada. O sea, sí se perdieron del 8 al 13, sí hay muchos perdidos. Hay Hay muchos una, perdidos. hay una Hay 10 que 4. pareciera que la 10ª, que pareciera como si, no funcionó. Bye. Ya, bye. Sí, como que de esos no dejaron huella. O no, o borraron. Más Más bien, bien exacto, borran. borrar y no dejan Exactamente. huella alguna de registro de nada. Y no se Pareciera puede como acceder. si le dan la vuelta a la hoja y ya queda Ajá, debajo. ya Pero queda. lo que veo es que esto también lo borran
porque es algo demasiado oscuro. Veo como si fuera un agujero negro donde se pierde totalmente todo, donde no hay nada de humanidad, donde no hay un poco de luz, donde no hay nada. Y también por eso, porque es demasiado lo que hicieron. Uno de esos perdidos, Charo, Adri, quien lo vea, ¿es Tartaria? No, Yo empecé a ver como un agujero, como uno de gusano, en donde está dando vueltas ahí la información. pero ¿No es Adri? No no, es no es Tartaria. Tartaria, porque en Ok. Tartaria sí había como luz, como Luz. hubo energía y todo. Y en esto que borran es porque no hubo nada de luz. O sea, todo lo Ok. que hicieron fue extremo. Entonces hay 5, de 8 a 13 son 5, hay 5 etapas, por llamarlo así, en la Tierra que fueron Ajá, tan oscuras que se borró. que se, Por pero, eso, ajá, dime, Adri. son 4 porque nosotros somos la 13ª. Ah, ok, son 4. Entonces, por eso nosotros de repente queremos como estudiar, ¿verdad? La historia y no te alinea una cosa con otra. De repente dices, ¿cómo pasó esto en tal época si había otra? Ajá, hay brincos. Sí, y brinca, como luego nos preguntas, ¿no? ¿Y cómo conectamos esto con esto? O qué tiempo pasó, a veces no lo hay. No hay, no se puede. Wow, súper interesante. Muy bien, Charo, ¿qué más estás viendo para ir cerrando? Ya sé Estaba que es una viendo, locura. si está de locos, está muy complicado. Estaba viendo esto del agujero de gusano y veía yo que hay varias que dejaron como con cierta información, pero hay información que está dando vueltas ahí, ¿no? A no hacerla accesible. O sea, Sí, hay, en el caso de Tartaria, como mencionaste, como preguntaste, se ve el lugar, se ve la gente, se ve cómo está, pero hay información que pareciera como si hubieran succionado y estuviera dando vueltas, vueltas, vueltas para no saber más de. Y así veo el caso de 3 etapas, porque se ven 3 agujeros de gusano con información en luz, pero que no te dan el acceso, porque en cuanto intenté como de, ay, a ver cómo no lo podré tocar, empecé a sentir un mareo como si me estuvieran pasando toda la información dando vueltas sin poder agarrar nada específico. claro. Adri, ¿por qué? Y ahorita nos dices que estás viendo, ¿por qué nos pidieron que hiciéramos esta exploración? Primero, lo que veo es Sí, como curiosidad de la gente, le llama mucho como la parte de la mitología y otro, eso veo en una persona y veo otra persona, un hombre específicamente, que en un sueño le dijeron que preguntara. ok. ¿Y qué veías tú? Lo que estaba viendo es que de estos reseteos y de estas etapas y me quedé viendo como el reloj de arena, que solo nos queda un cuarto, pero quería ver en años como cuánto es, en años tierra, por llamarlo de alguna forma, pero no nos da, o sea, no nos da unos años en específico, o sea, no nos deja ver como esa información. Y la otra es que en uno de los reseteos que viene va a volver a surgir Arcadia. Por Me viene por Arcadia, eso Arcadia, suena, Arcadia. claro. Ok, entonces, Charo, ¿tú por qué ves que etéricamente nos pidieron que hiciéramos esta exploración? Yo veo que hay muchos seres mitológicos todavía existentes y que como que fue, eh, no sé por qué hubo una exploración que hicimos en donde nos contactaron y salió
esta cuestión mitológica y a la vez veía yo hace un rato en alguna exploración que también hicimos a Zeus diciendo como de no soy un dios, sí soy un dios, pero no queriéndose mostrar, pero a la vez intrigado de qué están haciendo, por qué están haciendo. Entonces estaba yo viendo como esas dos partes, la parte mitológica pidiendo a gritos de darle voz y por otro lado la parte de Zeus de me escondo, pero a la vez necesito que lo vean. Okay. ¿Y qué estabas viendo? ¿O qué más? Estaba yo con esto de la parte mitológica como en una, es que se siente una energía muy bonita, se siente una energía muy fuerte que da un calor impresionante, pero a la vez es una energía sí, sí fuerte, pero linda. O sea, es como si jalara hacia mucha luz, hacia una energía buena. Entonces está yo en eso como de, bueno, esto es la mitología, esto es lo que para esto crearon, porque cuando te decía Adri de Arcadia, empecé a sentir otra vez como esta oscuridad, pero si pudieran poner luz ahí, sería otra cosa, ¿no? Sería no con esta parte de energéticamente, sino como de un despertar a la luz. Adri, ¿por qué te dicen que Arcadia va a renacer? Porque esta energía que está contenida tiene que salir a la luz nuevamente, porque es demasiada energía y es como si fuera a explotar en algún momento y en uno de los reseteos de la Tierra que va a haber va a surgir porque va a ser una etapa donde haya mucha energía nueva que renueve la Tierra. Y pues me dice que vamos a cambiar de dimensión con la energía de Arcadia. Ya, por eso es importante. Por Por eso eso se es muy menciona. por toda la energía que está ahí contenida. Veo demasiado, son cristales muy, muy brillantes, son como si fueran cuarzos gigantes, así son, y tienen demasiada energía. Entonces, esta va a ser una etapa de la Tierra donde va a haber mucha creación nuevamente, donde la Tierra va a cambiar de dimensión a una más elevada. Sí. Además hay un disco solar. Ah, ahí está. Y también lo que estaba viendo y me conecté con todos los seres mitológicos que había, que estos seres tienen como mucha información cada uno de ellos. Ya lo iremos viendo. Muy bien. Sí. Charo, ¿algo más que veas? Ya sé que es mucho, pero algo más que quieras compartir de esta isla y de Arcadia y pues de los seres mitológicos de ahí o lo que te estén mostrando. Estaba yo viendo esto del disco solar y de por qué dejaron de brillar los cuarzos, las piedras estas, los cristales que hay ahí, porque haz de cuenta como la película de Superman, ¿no? Cuando va la kriptonita y que se ven así los cristales Sí. y de pronto como que se apagaron. Entonces yo por eso empecé a preguntar, pero ¿por qué los apagaron? ¿Por qué? Y entonces fue cuando vi sumergido debajo de Arcadia el disco solar, pero mientras que estaban los cristales, estaban iluminando el disco solar. Y por eso la diferencia de frecuencia. Y cuando se apagan los cristales, deja de verse el disco solar. Entonces, lo que estoy viendo es que hay una importancia muy grande en que a pesar de los reseteos, lo que ya hay en la Tierra hace la diferencia en la frecuencia de cada lugar. Claro. Entonces es solo como querer cuidar, proteger y a la vez, otra vez, que no caigan en manos
oscuras, ¿no? Que se siga utilizando para sanar la tierra, para cuidar la energía, para mantener a Gaia. Sí, y por eso hay lugares donde ahorita hay fiesta, la fiesta que hacen ahí, y le siguen echando la negatividad, le siguen echando, y ahí no sales de ahí, o sea, se quedan ahí atorados. Sí, sí, porque ahí ya la energía que hay es, Sí, ya como lo es. que veíamos hace un rato, ¿no? La frecuencia se baja tanto que lo único que sale es pura oscuridad. Ujú. ¿Algo más, Adri? Es Mucho, ¿verdad? como, sí, pero muy raro lo que voy a decir. Ahorita que estaban diciendo de las energías y cómo se va conectando y lo de la fiesta y esta energía contenida, me empezaron a mostrar ahorita la capilla donde está el Papa y toda la energía que está en este lugar es una energía impresionante, pero de verdad que sucede cada vez que un papa trasciende y es una energía que se van a llevar, pero es demasiada, o sea, de verdad la cantidad de energía que hay en estos lugares ahorita por donde ha estado el cuerpo o el envase es demasiada y ahorita que estábamos hablando de las energías contenidas y todo, me mostraron precisamente ahorita esta energía que tienen contenida. Claro. Adri, solo por curiosidad y por chusma, diría Lore, ¿ese envase qué es, Adri? El envase de la papa. Es el de ahorita que están paseando, ajá, así como. es como lo veo y es como si fuera un androide. Esa energía tiene. Es ni siquiera está hecho con el material genético que tenemos nosotros, vaya. Sí, no, es un muñecazo. Así. Bueno, ok, Charo, ¿lista? ¿Algo más o ya? No, ya. Es Por que favor, es ya. muchísimo, ya. es muchísimo. Ya, por favor, muy bien. Muy bien, pues vamos de regreso. Listas, chicas. Inhalan profundo. Sí. Bienvenidas a la 13ª. Sí. Y algo interesante, 13. 13, que es el número que en nuestro tarot es la muerte y es la llave que abre dimensiones. Entonces, 13 y Adri dijo, muy bien, vamos a pasar de dimensión. Mira, la piel se me puso chinita. Muchísima información. Demasiada información y bueno, pues gracias a quien sugirió esta exploración etérica y física, mente. Sí. Gracias. Y bueno, pues ahí está. Vamos a seguir con estas exploraciones que nos dejan más locas de los que estamos. Creo que Sí. esta es una de las exploraciones que me ha gustado, porque de verdad que nos llevaron entre tiempos, entre dimensiones, entre seres, entre pactos, digo, de estos seres con luz, seres oscuros, o sea, de verdad que ahora sí vimos tanto y siempre vemos muchas cosas y siempre tratamos de describir lo mejor posible. Sí. Pero si realmente vieran estos cristales que vimos, hermosos, y si hubieran sentido, de colores. ajá, exacto, y si la gente pudiera como ver estos cristales y sentir la energía que se siente en la isla de Creta, te vuela la cabeza. Sí, de Arcadia también, de los cristales de Arcadia. Sí, qué hermoso. Pues bueno, gracias Charo, Adri. Gracias. Y quien nos vea o nos escuche, porque este podcast también sale para escuchas, los invitamos a que vayan a YouTube, que vean toda la información que tenemos, porque de verdad tenemos muchísimos videos con muchísima información, que se suscriban, que nos pongan su like, si les gustó, pónganos su like, si no les gustó, mándenselo a su peor enemigo, a la persona que les cae mal, mándenselo, ustedes compartan para que la información llegue a todos. Y muchas gracias. Y coméntenos y déjenos su like. La verdad es que el que nos regalen su like nos ayuda mucho para seguir haciendo contenido para ustedes.
Gracias, Gracias. chicas. Bye. Gracias, bye. Bye, bye.